Muy buenas noches. Como ustedes vieron las noches anteriores, en el país hay una sensación general de que la economía va mal. Es una sensación. Y hay cifras que parecieran indicar que las cosas realmente no van como deberían andar. Las exportaciones han caído, la producción ha caído, los índices de crecimiento del país que da el Banco de la República no son buenos. ¿Qué es lo que está pasando? Invitados a nuestro programa, el señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, y el doctor Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial Nacional. A ver, ministro, ¿qué es lo que está pasando? Buenas noches, Yamid. Hoy lanzamos la iniciativa Colombia Repunta, precisamente para energizarnos y derrotar ese pesimismo, porque hay razones de peso, razones objetivas, para pensar que este año va a ser mejor, que ya lo peor pasó. Tuvimos un golpe muy fuerte que nos sacudió con la caída y el desplome petrolero. Nuestras exportaciones, que llegaron a ser 60.000 millones de dólares, se bajaron a 40.000 millones de dólares al año. El gobierno, que recibió un 20% de sus ingresos provenientes del petróleo, dejó de recibir todo. Entonces, superamos ese momento, nos acomodamos, nos ajustamos muy bien, muy ordenadamente, y ahora ya viene el momento del repunte, y esa es básicamente la estrategia que presentamos en la tarde de hoy. Ahora, doctor Santiago, la sensación de los gremios es que la economía del país va bien o va mal. No, nosotros creemos, Yamid, que en este 2017 vamos a empezar a ver un repunte de la economía. Lamentablemente, ese repunte no va a ser tan fuerte o tan vigoroso como nosotros quisiéramos. Nosotros estamos hablando del 2.3%, las cifras de Hacienda son 2.5%, pero ambas todavía están muy lejos de nuestro potencial de crecimiento del 4%, que es el que necesitamos para empezar a cerrar la brecha en este país. Entonces, si hay un programa que vaya a impulsar esas cifras y las eleve medio punto, las eleve o un poco más, nos parece algo muy positivo y estaríamos dispuestos a hablar con el gobierno a ver de qué manera podemos contribuir. Ahora, señor ministro, los campos en los que fundamentalmente va a trabajar el gobierno adelante son infraestructura, caminos vecinales o vías terciarias, que llaman ustedes, exportaciones y... En general, este es un año de mucha inversión en infraestructura, obras civiles. Es un año muy positivo porque se juntan una gran cantidad de programas que vienen de tiempo atrás, pero que este año es cuando empezamos ya a cosechar. Las vías 4G, las aulas escolares, vamos a construir más de 17.000 aulas este año, y por supuesto los programas de vivienda. Todo eso viene de atrás, pero este es el año en el que llegan a su máximo potencial. Pero adicional a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas inversiones asociadas al posconflicto que tienen que ver con la construcción de infraestructura también en zonas rurales. Por ejemplo, vías terciarias. En todas las zonas que han sido más afectadas por el conflicto, pues vamos a mejorar la infraestructura vial y para eso también hay recursos adicionales. Entonces, yo diría, Yamid, las razones para el optimismo son, en primer lugar, el entorno hoy es mejor. Hace un año había mucha incertidumbre. Hoy ya está más despejado el panorama. Los precios del petróleo están subiendo, se terminó el proceso de paz, estamos en plena implementación de los acuerdos, se sacó adelante la reforma tributaria, ya hoy es ley de la República. Todo eso generó mucha incertidumbre el año pasado. Hubo un año de mucha inflación por el fenómeno del Niño, eso ya quedó atrás. Entonces hay razones objetivas para pensar este año es un año con un mejor contexto, un mejor entorno. Adicionalmente, entran en vigencia los estímulos de la reforma tributaria. Sí. Y una ñapa muy importante. En la tarde de hoy se decidió, este es un mensaje para todos los empresarios de Colombia, que todas las materias primas y los bienes de capital que no se produzcan en Colombia, o sea, que tengamos que importar, no tendrán arancel. Eso se venía haciendo de a poquitos, año a año. Ahora es permanente. De aquí en adelante, materias primas y bienes de capital que no se produzcan en Colombia no tendrán arancel. Un ejemplo, ministro. Bueno, hay muchos productos, maquinaria pesada, que no producimos nosotros, o productos de la industria petroquímica que no elaboramos, cero arancel. Entonces, ¿qué significa esto? Costos más baratos para los empresarios para que sean más competitivos. Entonces, un constructor, donde aquí hay ciertos productos que se necesitan, ciertos insumos,
Para el sector de la construcción, pues ya no tendrán arancel, o el confeccionista, o el industrial del calzado. Esto a todo el mundo lo beneficia y le da competitividad. Cero arancel para los insumos importados que no se produzcan en el país. ¿Qué le parece eso? No, a nosotros nos gusta, nosotros alabamos el programa PIPE 1 y PIPE 2. Es más, creemos que cada uno de esos programas le aportó en su momento medio punto de crecimiento a la economía. Digo, ¿qué tanto daño le puede hacer a la producción nacional el arancel cero para importaciones de...? No, porque si es productos que no se producen, pues el efecto sería absolutamente inocuo. Pero sí nos parece, Yamid, que hay unos aspectos y unos sectores a los cuales también nosotros podíamos mirarlo. Creo que están en el radar del gobierno. El sector de vivienda, la construcción fue el sector que más jalonó la economía el año pasado, muy posiblemente lo va a hacer este año. Es un tema donde pequeños estímulos fiscales, de pronto no tan pequeños porque ha habido inversiones de billones de pesos, generan un multiplicador muy grande. Los subsidios a las tasas de interés creemos que debe formar parte de ese programa. Doctor Castro, con arancel cero para importación de bienes de capital, maquinaria, insumos, ¿sí responderá la empresa privada? Claro, claro que responde. La pregunta es cuánto se demora el efecto de transmisión. Entonces, pues tenemos que combinar esos estímulos con otros estímulos también que tienen un efecto mucho más rápido. Y tal vez un comentario sobre eso, Yamid. Si un empresario en Colombia comienza a producir estas importaciones que vienen sin arancel, pues tan pronto ya haya producción nacional, se vuelva a poner el arancel. O sea, porque nos interesa que la producción se haga acá. Nada que afecte la industria. Nosotros somos totalmente defensores de la industria nacional. Si alguien empieza a producir en el país, inmediatamente el producto sale de la lista de cero arancel. ¿Cuánto vale la inversión que va a hacer el gobierno, señor ministro, en las vías terciarias? Hay muchos programas de infraestructura, pero déjeme hablo de las 4G. Las 4G estaban levantando vuelo y ya llegan a velocidad de crucero. Entonces, ¿qué significa eso? Este año en las 4G se van a invertir 9 billones de pesos. Eso es aproximadamente una quinta parte de todo el programa de las 4G. Este año ya están en obra, ya hay maquinaria moviendo tierra, ya hay obreros, ya hay construcción de esa infraestructura a pleno vapor. El año pasado empezó, pero este año ya llegaremos, insisto, al máximo potencial, 9 billones de pesos. Perdóneme, sí. Pero ahí, 4G y la Ruta del Sol. Bueno, un comentario sobre Ruta del Sol. Efectivamente, está suspendida. Sí. Pero nosotros somos muy conscientes de la necesidad del proyecto en primer lugar, pero sobre todo una nota que usted sacó en estos días, mostrando la importancia económica para la región, para el empleo en el sur del Cesar, por ejemplo, para el sector del comercio, los restaurantes, los hoteles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un mensaje. Lo que se dejó de hacer, porque se suspendió el contrato de concesión, ahora vamos a contratarlo como obra pública a través del INVIAS, para que las obras puedan seguir. Es decir, se suspende el proyecto, pero hay que seguir con las obras y las obras para que generen el empleo que necesitamos en la región. De esa manera, ministro, el tramo que estaban construyendo Odebrecht, una corporación el consorcio privada que estaba en Ruta del Sol 2. Sí, señor. ¿Quién reemplaza a Odebrecht? Bueno, se suspende el contrato, ya el contrato se para. Esto tiene en este momento una discusión legal y jurídica en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero la intención del gobierno, planteo la intención del gobierno, se suspende ese contrato y para no parar las obras, para no frenar la actividad económica en la región, el INVIAS pasa a lo que falta del proyecto, pues a contratarlo como obra pública. ¿No va a tener usted una talanquera jurídica y legal ahí? Sin duda necesitamos que los jueces de la República en esa materia ayuden precisamente a que se pueda poner un punto y aparte lo pasado, el contrato viejo, frenar eso para poderle dar paso a utilizar los recursos que iba a aportar el gobierno a la concesión, ahora aportarlos a la construcción de la obra a través del INVIAS. ¿Eso se puede hacer? No, tendría que tener obviamente todas las autorizaciones, pero yo creo que el efecto de que la construcción siga y que la inversión se traduzca en reactivación económica y generación de empleos es muy positivo. Ahora, lo que hay que también es brindar toda la confianza a los inversionistas en los programas, no tanto Ruta del Sol, que es un programa de una anterior generación, pero frente a los de 4 generación, para que estos programas blindados puedan tener
toda la inversión que se requiera para salir adelante. Y en eso soy muy positivo, porque cuando hay incertidumbres y cuando se ha generado ruido, uno busca refugio seguro. ¿Y cuál es el refugio seguro? Unas vías que tienen todas las garantías de una excelente estructuración y la revisión incluso de grandes firmas de inversionistas internacionales. No, de acuerdo, pero es que el tema ahí, señor ministro, es hasta dónde los líos en que andamos con Odebrecht no van a frustrar sus buenas intenciones. No, Odebrecht es un caso aislado, es un caso puntual. No, es una empresa, aquí lo que tenemos es muchas empresas nacionales e internacionales, por cierto, muy solventes financiera y moralmente, que son las responsables de sacar adelante este programa, con el apoyo del gobierno, que no solo está detrás en la estructuración, en los aportes del presupuesto, sino también en el financiamiento. Recordemos que ahora tenemos una entidad que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que fue capitalizada con los recursos de la venta de Isagen, que lo que hace es financiar la construcción, dar los créditos para que los proyectos de las 4G salgan adelante. Entonces, el país tiene que seguir adelante con las 4G, fundamentales para el crecimiento económico de este año. Pero dése cuenta de esto, ministro, que cuando los socios de Odebrecht en la Ruta del Sol dijeron estamos dispuestos a continuar, le dijeron no puede, y pararon. ¿Qué hace usted con un juez que dice no puede? Bueno, aquí, insisto, ¿cuál es la voluntad del gobierno? Seguir adelante, seguir con el proyecto para que no se pare. Por muchas razones, el empleo en la región, pero sobre todo... Hoy está detenido. Está detenido, pero nosotros tenemos el interés de contratar como obra pública las obras que hacen falta en la Ruta del Sol para que el proyecto pueda terminar y sobre todo para generar actividad económica en el Cesar y en el Magdalena Medio, que es fundamental para la economía nacional. Y lo del río también está bloqueado. Lo del río no se llegó a una etapa avanzada de cierre financiero, es decir, no se llegó a ese punto. Hay que esperar la fecha que estableció el director de Cor Magdalena, es el doctor Andrade, que está encargado de Cor Magdalena, es el 22 de febrero. Ese día se sabrá si se logró el cierre financiero o no. Si no se logra el cierre financiero, pues evidentemente ese proyecto hay que replantearlo. El vicepresidente dijo que había una firma china interesada en reemplazar a Odebrecht en el río. Todavía tienen tiempo hasta el 22 de febrero para saber si presentan una propuesta. No se sabe. No se sabe. Y hay que esperar, pero bueno, ya faltan pocos días y ahí sabremos si se reemplazó a Odebrecht por parte de este grupo chino o si simplemente el proyecto se le declara la caducidad. Todo lo invertido se perdió. Ahí no ha habido inversión, ahí no se han hecho inversiones. El gobierno estaba esperando precisamente el cierre financiero. Pero ha habido una serie de operaciones sobre limpieza del río, sobre... Sí, esas son inversiones preliminares, algo muy, digamos, pequeño en comparación con la escala general del proyecto. Si no resulta lo de la compañía china, todo el río se va. Hay que volver a plantear el proyecto, hay que volver a abrirlo para que surjan nuevas empresas interesadas. Y pues el país necesita ese proyecto, sobre eso no tengo la más mínima duda. Pues, entonces ahí lo desafortunado es que haya estado Odebrecht en ese consorcio Navelena, que haya sido el único proponente, por cierto, y ahora no nos queda más remedio sino esperar a ver si bien este consorcio chino reemplaza a Odebrecht o si no, la caducidad para iniciar de nuevo otro proceso de otra APP promovida por el gobierno para buscar inversionistas. Ahora, señor ministro, en el Congreso de la República, miembros del Partido Centro Democrático han dicho Odebrecht tiene que irse de Colombia y cancelar todo el gobierno con esa empresa. ¿Eso se puede? Claro, es una empresa que ya está manchada, es una empresa que Colombia no quiere, es una empresa que ya no tiene ningún espacio, ningún papel que jugar acá. Entonces, evidentemente, esa situación es una realidad. Sin embargo, también hay que decir, los proyectos de las 4G no estaban en manos de Odebrecht, están en manos de muchas otras empresas. Entonces, no se afectan. Lo importante, los grandes proyectos de las 4G, sobre las cuales está cifrada nuestra expectativa de crecimiento este año, siguen para adelante. El sector financiero está dispuesto a financiar esos proyectos, algo que estoy seguro que Santiago puede corroborar. Y por otro lado, las empresas que están detrás de los proyectos de las 4G son todas empresas muy solventes. ¿Es así? No que sean solventes, sino que dice el ministro de que están dispuestos a cooperar. Claro, es lo que yo te anotaba más temprano, que era cuando hay dudas y ruido sobre proyectos de infraestructura, uno va al refugio seguro. ¿Y cuál es el refugio seguro? Las vías 4G.
¿Por qué? Porque tienen las garantías de una excelente estructuración, porque tuvieron todos los filtros, porque tuvieron una metodología que hasta ahora los analistas internacionales la han encontrado impecable. Me imagino que no está exenta 100% de riesgos, nada lo está, pero definitivamente es un producto muy bueno, banqueable, en el cual no solamente pueden acudir, sino que ya han acudido inversionistas de talla internacional. Ahora, doctor Castro, el presidente del ministro anunció esta tarde 3.000 millones para inversión en vías terciarias, ¿no? ¿De dónde vas a sacar eso? A ver, Yamid, anunciamos 4 billones de pesos para el posconflicto, sí, para todos los programas asociados al posconflicto. Un componente son las vías terciarias, 1.3 billones de pesos. ¿De dónde salen los recursos? De las regalías de los años anteriores hay un saldo remanente no utilizado de 4 billones de pesos. Regalías que se generaron pero no se convirtieron en proyectos en los últimos años. ¿Eso es ilegal, ministro? No, simplemente los proyectos. El año pasado fue un año bajo en ejecución de las regalías. No, pero usted lo puede utilizar para no. Otra razón por la que pensamos que este año es mejor es que el año pasado llegaron los gobernadores y los alcaldes a posesionarse y todo el primer semestre lo tuvieron que dedicar a sus planes de desarrollo. Sí. Y sin planes de desarrollo no podían impulsar proyectos. Muchos de los cuales fueron detenidos por planeación. El año pasado se aprobaron solamente 500 proyectos en regalías. Este año se esperan 3.000. O sea, las regalías van a irrigar más actividad, especialmente obras civiles. Pero de los 4 billones no utilizados, vamos a tomar 1 billón. Eso no se puede. Y eso vamos a proponer un acto legislativo al Congreso, 1 billón para direccionarlo a la red terciaria donde tenemos grandes necesidades, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. Entonces, este es un programa que además, para que haya total transparencia y total claridad, tendrá un contrato tipo, un contrato pro forma. Es decir, todos los proyectos se harán bajo la misma modalidad, con el mismo contrato, de forma tal que tengamos total tranquilidad y transparencia. El país necesita esas vías. Las zonas del posconflicto necesitan poder tener, entre otras cosas, para que la sustitución de cultivos ilícitos sea exitosa. Si no llevamos vías, pues no va a haber sustitución de cultivos. Entonces, por eso esa inversión tan estratégica con unos recursos que están disponibles en un saldo no utilizado de las regalías. Pero eso sí se puede, doctor Santiago. No, sí, lo autoriza una reforma constitucional, sí, pero entonces tenemos que mirar que va por doble vuelta, o sea que ya los tiempos ya son más largos. No tiene el efecto inmediato. Va por el fast track, porque evidentemente es para el posconflicto, para poder lograr los resultados que deseamos en materia de sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo en las regiones más afectadas por el conflicto, y eso es parte de los acuerdos. Déjenme preguntárselo como le preguntaría a cualquier persona que me esté viendo y oyendo en cualquier región del país. ¿Cómo así que lo que a mí me había aprobado el Congreso de la República en regalías para salubridad, para tecnología, para saneamiento ambiental, me lo van a quitar para hacer vías terciarias? No. Primero, esto se tiene que hacer en un proceso democrático, participativo, donde está no solo el Congreso de la República, sino que también ya ha habido diálogo con los gobernadores. Son unos recursos que en este momento se pueden direccionar sin sacrificar ninguno de los otros objetivos, ni en ciencia y tecnología, ni en el desarrollo. Nada va a afectar las demás fuentes de recursos de los entes territoriales. Son unos recursos que no se habían utilizado y que de esta manera, en un momento necesario para el país, porque las vías son indispensables. Para la economía es beneficioso también hacer estas obras. Entonces, yo creo que tenemos que pensar es con un sentido patriótico, es decir, ¿dónde conviene más hoy utilizar esos recursos? Y las vías terciarias son una necesidad para el éxito de la paz y para la actividad económica. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, no, nosotros estamos de acuerdo con medidas que tengan un impacto rápido y ágil sobre la generación de empleo y el crecimiento económico. Mi preocupación es que hay que escoger un mecanismo muy dinámico para su ejecución, porque si nos atenemos a lo que dijo el presidente el domingo en Chaparral, él habló de 3.000 kilómetros de vías. Sí. El plan 2.500 del exministro Andrés Uriel, que en paz descanse, ¿no? Demoró 8 años y se comió incluso parte del primer gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, pues el mecanismo tiene que ser muy ágil,
Yo incluso, más allá de contratos tipo, yo le sugeriría al gobierno, estudie la que pasó en la ley Quimbaya, que se hicieron unas obras por medio de fundaciones y de entes privados con toda la credibilidad, y fueron mecanismos muy rápidos, porque pues no podremos demorarnos ni por las necesidades del posconflicto, ni por las necesidades de tener una reactivación económica y de impulsar ese crecimiento más allá de un lento 2.3 o 2.5%, para poder tener realmente el resultado que deseamos. Esto tiene muchos beneficios, pero, por muchos lados. Pero usted me dijo hace un momento, todos los recursos, las obras de tecnología, salubridad, medio ambiente, que estaban destinados para las regiones con estos recursos de regalías, ¿se van a hacer? ¿Con qué dinero? Yamid, el sistema de regalías, simplemente para tener una cifra, este año los recursos presupuestados y los saldos no utilizados del pasado tiene 12 billones de pesos. 12 billones de pesos de regalías. Entonces de ahí vamos a tomar un billón de esos 12, 1 billón para las vías terciarias. Por cierto, actividad económica, empleo en las zonas de conflicto. Y mire otro efecto importantísimo. Las familias que están en los cultivos ilícitos los van a erradicar, pero necesitan empleo. Necesitan empleo y necesitan comercialización de los productos. Entonces, con las vías se logran esos dos objetivos, empleo y además la oportunidad de poder sacar a los mercados los productos que... Entonces, esto tiene muchos beneficios y no afecta la capacidad de los entes territoriales de seguir financiando los demás programas que tienen con regalías. Ahora, señor ministro, y para ustedes, todas las regiones del país que producen lo que produce regalías, las van a perder. Yo no sé si será por una sola vez o para siempre, pero este boquete que se habla no pone en riesgo las inversiones de las regiones inmediatamente después de comercial. Señor ministro. No, las regalías se distribuyen en todo el país. Todos los departamentos del país reciben regalías. Y este programa... ¿Van a quitar 4? No, no se les va a quitar. Las regalías que iban para el departamento de Bolívar se mantendrán en el departamento de Bolívar. Solamente que ahora vamos a hacer más red terciaria de carreteras en Bolívar. Pero se mantienen en Bolívar, así como los recursos que eran de Boyacá, se mantienen en Boyacá. Ya no se invierten en salubridad y en medio ambiente y en... Una parte de los 12 billones, 1 billón, se invertirá en red terciaria. El país lo necesita, el país lo reclama. Es una buena inversión desde todo punto de vista. ¿Está usted totalmente de acuerdo? Nosotros creemos que, salvo el debate político que le corresponde al gobierno darlo, que le van a cualquier impulso que se le dé para reactivar nuestro crecimiento económico, que está lejos de nuestro potencial, tendrá el apoyo del sector privado. Comentario final, Yamid. Aulas escolares. El año pasado construimos 4.000. Este año vamos a construir 17.000 aulas. Esto va a permitir que más de 700.000 niños pasen a jornada única. Esto también ya está en el presupuesto. Es algo de lo que vamos a cosechar, porque son inversiones que se empezaron a gestar en el pasado y este año llegan a su máxima expresión. Esto es más actividad económica. Entonces, todas estas son las razones por las que nosotros estamos convencidos de que este año va a ser mejor. La economía va a crecer más. Lo peor ya pasó. Y esto fue lo que se discutió y validaron muchos analistas en el evento del día de hoy. La pregunta para nuestros televidentes es, ¿están ustedes de acuerdo, sí o no, en que el gobierno desvíe por una sola vez, según lo ha prometido el presidente y el ministro, los recursos de regalías para hacer vías terciarias? Una parte. ¿Una parte? ¿Qué parte? Una parte, 1 billón de 12 billones. ¿Es un solo billón? Un solo billón. Para vías terciarias. Para vías terciarias, que las necesitamos para la paz y para la economía. Doble beneficio. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Ministro, muchas gracias. Gracias, Yamid. Gracias, Santiago. Doctor Castro, muchas gracias. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.